Bueno, en esta mañana vamos a arrancar una serie que se llama Administradores no dueños. ¿Conoces a gente que se adueña? Está por ahí, ¿sí? Gente que se adueña de lo que no es propio, ¿sí? Hay gente que es amiga de lo ajeno, ¿sí? ¿Conoces a alguien? Si hay alguno entre nosotros, sepa disculpar, pero no es muy bienvenido hasta que no cambie de actitud. Pero otra cosa es que me den a cuidar algo y yo me crea que es mío. Por lo general, a los chiquitos se lo manda al jardincito, al materno, al preescolar. Y en el nivel inicial, lo que tiene que aprender es a sociabilizar. Que los adultos ni siquiera saben muy bien lo que se trata. Pero claro, va con su tapercito de galletitas o de cerealitos o de palitos de la selva, lo que le den. Gracias, amigo. Gracias. Y hasta ahora todo es para él. Y llega un momento donde la seño dice, hay que compartir, y es toda una crisis porque, ¿cómo si esto es mío? Me encanta que el otro haya traído galletita de chocolate, pero yo creo que lo mío es mío. Y tiene que hacer todo un acto de heroico, de valentía, de decir, bueno, tomá, y si no dice tomá, se lo sacan. Y tiene su primera desilusión de la vida, para la cosa no era tan fácil. A no ser que te hayas criado y como yo seas menor de varios hermanos, y ya te acostumbras a que compartís sí o sí, y si no te lo sacan. Pero la Biblia nos habla varias veces, y principalmente el Señor Jesús, de que en la vida, esto se llama mayordomía, es que Dios nos hace mayordomos, encargados, administradores, gerentes, lo que vos quieras, de todo lo que tenemos. De esto vamos a estar hablando durante todos los domingos. Entre esas cosas, la familia. La familia es algo que Dios nos da que no es nuestro. La Biblia dice que los hijos son una herencia que Dios nos da, y no son nuestros. Los amamos, los cuidamos, pero no son nuestros. Y tenemos unos años, y a veces son menos de lo que creemos, para formar sus vidas y enseñarles a amar a Dios y a confiar en Él y a ser buenas personas. Y a veces nos sale bien y a veces nos sale mal, pero somos administradores. Este cuerpo, algunos lo tendrán mejor tallado y labrado, es algo que Dios nos da para que administremos. Y a veces creemos que pecar es hacer cosas malas y simplemente hacerle daño al otro, pero hacerme daño a mí mismo es pecado. Estoy mal administrando algo que Dios me dio. El cuerpo, como suele decir Marcos Vidal, vivimos de prestado. Y tarde o temprano nos veremos cara a cara con aquel que nos dio vida. Y vamos a tener que aprender cuenta qué hicimos con esto también. Vamos a hablar también de la administración de nuestro cuerpo, de cómo cuidamos nuestra salud. Pero también vamos a hablar de cómo cuidamos nuestro tiempo. Siempre mi papá me dice esto: la vida es tiempo, darle tu vida al Señor es darle tu tiempo. Señor, te doy todo, toma mi vida, y no tengo ni 5 minutos para Él. Es un gran engaño y una incoherencia. La vida es tiempo. Por eso cuando estudias la biografía de alguien son 2 paréntesis, 2 fechas y un guión en el medio. Su vida es el transcurso de su nacimiento hasta su muerte. Eso es lo que pasó. La vida me han prestado y tengo que devolverla cuando el Creador me llame para la entrega. Esto no es algo que solamente se le ocurrió a don Atahualpa, que era muy lector de la Biblia, y uno de los libros que más le interesaba de la Biblia era el profeta Isaías. ¿Pero sabes qué? La Biblia nos dice de que está establecido para todo ser humano vivir y morir y después presentarse delante de Dios. ¿Qué hicimos con las oportunidades que Dios nos dio? Vamos a estar hablando también de las capacidades que Dios nos dio. Si Dios me hizo bueno para algo y aparte por su Espíritu me dio dones, capacidades para bendecir a otros, y yo me los guardo, no los descubro, no los ejercito, no los entreno, no estoy siendo un buen administrador tampoco de eso. Pero en esta mañana todo arranca con que volvamos a redescubrir que Jesucristo es el Señor. ¿Sabes qué? Para nosotros, me salgo de foco, perdón, para nosotros llamar a Jesús Señor es un modismo, es una forma de decirlo. Pero que Jesucristo sea el Señor es mucho más profundo y quiero que en esta mañana lo redescubramos.
¿Sabés que si vos vas a India, le llaman el subcontinente, está peleando en su población con China, que nadie le podía ganar, pero India, siendo muy parecido a Argentina en sus dimensiones de superficie, tiene más de 1.000 millones de personas, es una locura. ¿Y sabés que tiene como mínimo 1 millón de dioses? Habrás visto que en las calles de India pasan vacas y nadie dice nada porque son dioses. Hay templos para monos, hay templos para ratas. Está ese sistema de castas, que si vos nacés en una casta baja, lo mejor que te puede pasar es morirte para reencarnarte en otra. Es un sistema muy engañoso. Y si vos hablás de Jesús en India y decís, ¿quién quiere que Jesús sea su Salvador? Todos van a decir que sí, porque tienen un montón y anexan uno más. Ahora, si vos decís que Jesús es el único, que es el Señor, que es el único camino al Padre, te pueden prender fuego y matar. Si vas a los países islámicos y decís Jesús es un profeta, no hay drama, Nicolás aparece como profeta. Ahora, si vos decís Jesús es Señor, es más importante que Mahoma y que Alá al mismo tiempo, depende de cuán fanático sea o no, o te mira feo o te pone una bomba. Así de radical es. Por eso quiero que en esta mañana, en estos minutos, volvamos a redefinir qué significa que Jesús es el dueño y que nosotros somos administradores de todo lo que tenemos. Nos vamos a ir a una lectura bíblica en San Juan capítulo 20. Esta lectura tiene que ver con lo que pasó después de que Jesús resucitó. ¿Sabes que Jesús se apareció? Primero a las mujeres que fueron a la tumba. Después se apareció a algunos en el camino, se apareció a Judas no estaba, se apareció a los 10 porque faltaba uno. Tomás ese día no se había reunido. Se ve que había cambiado de domicilio, no, era el mismo lugar. Pero Tomás, que tenía un hermano mellizo, no apareció. Y cuando se junta con sus amigos, los discípulos le dicen, lo vimos al Señor, no sabés lo que era. Y Tomás dice, todo bien. Pero déjenme que les sea sincero, si yo no veo, es más, no me alcanza con ver, necesito palpar. Si yo no toco donde vi que esa lanza le atravesó el costado, donde la señal de los clavos, no voy a creer. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez reunidos, cerrada la puerta, y Tomás estaba con ellos, esta vez sí eran los 11. Estaban las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo cómo suelen ser los saludos de Jesús. ¿Cómo son tus saludos? ¿Qué onda? ¿Cómo anda? ¿Fiera? ¿Ve? Cada vez que Jesús aparecía, ¿qué decía? La paz sea contigo. Y esto no es para que vos empieces a saludar en tu laburo, la paz sea contigo, que están a mirar feo. Pero ¿sabés lo que significa? Que cuando vos llega el reino de Dios y llega la paz de Dios. O sea, Jesús no es que decía, ¡hey, llegó la paz, buena onda! No. Su presencia trae paz. Entonces les dice, la paz sea con ustedes, y encara directamente a Tomás. Me encanta esta capacidad que tiene el Señor, de que puede visitar las multitudes, pero se fija en uno solo. ¿Vos sabés que Jesús cruzó el mar en medio de la tormenta solamente para encontrarse con ese muchacho que no sabemos cómo se llama, que le decían el endemoniado gadareno? Solamente por eso cruzó el agua, después se dio una vuelta. ¿Vos sabés por qué fue a Jericó? Porque había un tal Zaqueo que nadie le quería ni hablar, que era el más odiado, y fue a comer a su casa. Pero también tenía que en la puerta sanarlo a Bartimeo. Las multitudes lo seguían, pero él fue por ellos dos. Y me encanta que una de las apariciones de Jesús después de resucitado fue para encararlo a Tomás. Y no era para pegarle un reto, era para afirmar su fe. Fíjate lo que dice. Luego le dijo a Tomás, poné aquí tu dedo, mirá mis manos, acercá tu mano y metela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Fíjate cómo responde Tomás. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo a Tomás, has creído porque has visto, son dichosos los que no vieron y creyeron. Yo quiero que en esta mañana
hagamos 3 cositas. La primera es reconocer. Reconocer que Jesús es el Señor. ¿Qué es esto de reconocer? Estamos acostumbrados a que nos dicen que uno tiene que reconocer sus errores. ¿Y qué es reconocer sus errores? Y darme cuenta de que esto estaba mal. Me lo habían dicho, no me di cuenta. ¿Qué? Reconocer que le hiciste mal. Bueno, está bien, mala mía. Pero reconocer implica volver a conocer algo que no he conocido bien. Profundizar en algo que creí que sabía y no lo sabía tanto. La frase de Job es: te había oído, Dios, pero de lo que me habían contado, ahora mis ojos te ven, ahora te conozco de una manera diferente. Constantemente, como creyentes, es tan la grandeza de nuestro Dios que necesitamos constantemente estar reconociendo. El Salmo 100 dice: reconocer que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Reconocer es volver a darme cuenta. Yo sé que Él es el creador, pero ¿qué implica eso en mi vida de todos los días? Bueno, quiero meternos dentro de la historia un poco del Imperio Romano. Porque Jesús vino en esa época donde el Imperio Romano tenía una autoridad máxima que se llamaba el César. ¿Sí? Y solamente al César se le daba este nombre de Señor. Para nosotros, Señor es como una forma de llamar a alguien, pero en el Imperio Romano se llamaba Señor al dueño de una estancia, a alguien que tenía una mayor autoridad por un cargo público o por quizás su trayectoria, su experiencia, su reconocimiento. Algunos hijos le decían Señor. ¿Te acordás cuando Jesús cuenta esa historia de que hay dos hijos que el papá lo llama para ir a trabajar? Y uno dice, sí, Señor. No era algo militar, era respeto. Era llamar a alguien con autoridad, reconocerlo. Es más, la Biblia dice que Sara a Abraham le decía, Señor mío. Y que tenemos que aprender su ejemplo, ¿sí? No sé cómo vos le decís a tu esposa, a mí no me dicen Señor. Está bien, si dicen Señor, también me sentiría medio incómodo. Pero es mucho más que un nombre. Quiero que nos metamos dentro de esto. Una de las veces que más se menciona de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, originalmente es Adonai. Adonai significa mi Señor. Así se lo llamaba Dios. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, la palabra es Kyrios. Y para poder traducir esta palabra Kyrios necesitamos 5 palabras nuestras. Porque no alcanza Señor. Significa Señor la traducción original, pero es mucho más profundo y quiero que charlemos sobre eso en este momento. La palabra Kyrios en el Imperio Romano significaba jefe. Kyrios significaba jefe. O sea, que había alguien que mandaba. ¿Sí? Cuando vos trabajabas en un lugar y había una autoridad sobre vos, le decías Kyrios, está bien, ese es jefe. Pero no solamente significaba jefe, significaba también dueño de todo. Por ejemplo, si el emperador romano, el César, pasaba por tu casa y le gustaba tu casa, el César era dueño de todo el Imperio Romano. Y si le gustaba tu casa, te decía, alquiste, me gusta tu casa y ¿sabes qué? Es mía. Y te tenías que ir. Todos los límites del Imperio Romano estaban gobernados por alguien que se llamaba César, era su título César, había Augusto, había Julio César, había varios, no era un apodo el César, era un título casi divino, y solamente la autoridad, que era dueño de todo, era el César. Así que jefe, dueño, había algo más, amo. Sabes que en aquella época había esclavos, y el amo era no solamente dueño de las cosas y jefe de lo que había que hacer. El amo daba órdenes y había que obedecerlas. Era así. No decía, no, pero me parece que lo podés pensar. No. Al amo se lo obedecía sin preguntar. También Kyrios significaba soberano, o sea, el que gobierna. Así que jefe, ¿qué más? ¿De verdad? Jefe, dueño, amo, soberano, uno más. Autoridad máxima. Claro, era tan fuerte esto en todo el Imperio Romano
que los romanos entre sí se saludaban, ¿sabes cómo? Diciendo, César es el Quirios. ¿Sí? Ese era el saludo de los romanos. Se encontraban dos romanos y se decían, César es el Quirios. O sea, César es la autoridad máxima, es el dueño de todo. Había un problema y por esto muchos cristianos eran perseguidos, porque cuando saludaban a un cristiano, sea romano, judío, griego, de cualquier ascendencia, y le decían el César es el Señor, el cristiano tenía que responder de acuerdo a su lealtad. ¿Y sabés qué decían? Jesús es el Señor. No era de que, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Bien y vos? No era así. El otro te decía, César es el que manda. Y el cristiano decía, Jesús es el que manda. Alguien dirá, bueno, River Boca. No era River Boca. Porque el que mandaba era el Imperio Romano. ¿Sabes que muchos cristianos fueron encarcelados por eso? ¿Y sabes que la última pregunta que se le hacía a un cristiano antes de sacrificarlo era, tenés una chance de no morir? Solamente tenés que decir, César es el Señor. ¿Y sabes qué? No era una cuestión de nombres, era una cuestión de lealtad. Entonces, muchos cristianos morían diciendo, Jesús es el Señor. Y daban la vida por una cuestión de nombres. Porque es mucho más que un nombre. En esta mañana te invito a reconocer lo que significa que Jesús sea el Señor. Una de las cosas que asombró a Jesús aparece en Mateo capítulo 8, ¿te acordás? Jesús después del sermón del monte empieza a hacer algunos milagros. Uno de los primeros es que un leproso viene corriendo a él y le dice, si querés me podés sanar. Jesús lo toca y le dice, quiero, sé limpio. Pero el segundo milagro que aparece en Mateo capítulo 8 es un centurión romano. Él no era un judío común. Era alguien que tenía una autoridad romana. ¿Y cómo lo llama Jesús? Es demasiado importante. Le ruega. Un centurión no le rogaba nada a nadie. Tomaba lo que quería. Porque representaba a César. Pero este centurión se acerca a Jesús y le ruega y le dice, maestro, no. Le dice, Señor, tengo un siervo que está postrado en cama. Yo quiero que lo sanes. Le dice Señor. O sea, no podía perder solamente su trabajo. Voy a ponerle la cabeza. ¿Cómo que un centurión romano, representante del César, le dice a Jesús Señor? Y lo más asombroso es lo que sigue. Jesús le dijo, bueno, voy a tu casa. No, Señor. No vengas a casa porque no me lo merezco. Yo recibo órdenes y yo doy órdenes. Decí la palabra y con eso es suficiente. Es algo que en la liturgia católica se repite muchas veces. Di la palabra y el cielo será sano. Di la palabra. Ahora, ¿cuál es el contexto? Es este. Jesús tiene tanta autoridad que no solamente le obedecen los demonios, no solamente le obedece el viento, el mar, no solamente le obedecen las personas, le obedecen las enfermedades. Por eso cuando pedimos en su nombre, algo poderoso puede pasar. Así que Jesús se asombra y dice, yo en todo Israel no encontré nada así. Simplemente voy a otro caso. ¿Te acordás cuando Pedro va a la casa de Cornelio, otro centurión romano? Y cuando Pedro llega, Cornelio se arrodilla. No se arrodillaba ningún romano, menos centurión, adelante de un judío que encima era pescador y no tenía buena fama. Pedro dice, levantate, no, a mí no me adores, hay alguien más grande. ¿Te acordás el carcelero de Filipos? Cuando tiemblan los cimientos y se abren las puertas de todas las cárceles y se rompen las cadenas. Pide luz y se mete en el calabozo de más adentro y se arrodilla el carcelero romano. ¿Y qué le dice a Pablo y a Silas? Señores, no es como decirle, bueno muchachos, no. Le está diciendo, ustedes tienen autoridad. ¿Qué tengo que hacer? Ahora, ¿cuál es el evangelio que le predica Pablo y Silas? Bueno, pedí perdón por tus pecados y ya está, Jesús es el Salvador. No le dicen eso. 16:31 de Hechos tiene una vigencia y un poder mayor si entendemos esto de lo que significa que Jesucristo sea el Señor. ¿Qué le dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Significa que este carcelero de ahora en más tenía que cambiar su lealtad. De ahora en más
la autoridad máxima de su vida, el dueño de su vida, incluso de su familia, tenía que ser el Señor Jesús. Ahora, fíjate, ¿qué es esto de reconocer? Pablo está escribiendo la carta a los romanos y en el capítulo 10 dice estas palabras. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. No, don Señor Jesús. No es, bueno, Señor, es como decirle Jesús, Maestro, Señor, es lo mismo. No es lo mismo. Una cosa es que vos trates de igual a igual a un compañero de trabajo y otra cosa es que el dueño esté charlando con vos. No es lo mismo. Tu laburo depende de ese hombre. No es lo mismo que diga, bueno, Señor, está bien, vos sos tan cercano, mamá está todo bien, él se quiso acercar. Pero no deja de ser la autoridad máxima. Queridos amigos, nuestra vida va a ser transformada en esta relación que redescubramos y que volvamos a reconocer que Jesús no es un accesorio de mi vida, no es parte de mi creencia, no es un simple salvador que me quitó la culpa, me da esperanza de la vida eterna y me alivia mis ñañas de todos los días. Si Jesús es el Señor, Él merece lealtad porque es el dueño, porque es el amo, porque es el jefe, porque es el soberano y porque es la autoridad máxima. ¿Por qué hay muchos creyentes que creen en Jesús, pero no se notan cambios en su vida? Bueno, una de las formas sencillas de contestar es porque Jesús no es Señor de las áreas de su vida. Entonces, cree en Jesús, lo busca a Jesús, se enoja contra Jesús cuando no le da lo que le da, lo que le está pidiendo, pero de última, el que sigue mandando es Él. Fíjate lo que dice el Proverbio 3, esto es tremendo. ¿Te gustaría ver cambios profundos en las áreas de tu vida donde todavía hay ciertos problemas y desórdenes? El Proverbio 3 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, y aparece esta frase, reconocelo en todos tus caminos, y Él va a enderezar tus veredas. No está diciendo que te va a acomodar la vereda de tu casa. Lo que está diciendo es que cada área de tu vida donde vos encarás diariamente va a ser enderezada y corregida si vos reconoces, acordate, reconocer no es darse cuenta, es volver a resignificar quién es el Señor para mi vida. Entonces, mi matrimonio puede cambiar rotundamente si Jesús es el Señor de mi matrimonio. Entonces ya no me la voy a agarrar contra Maricel porque ella es la que tiene la culpa de que no andemos bien. Voy a entender de que hay alguien a quien nos debemos, de que yo no puedo hacer lo que quiero, no tiene que ver con mi tolerancia, con mi cansancio, con no te banco más. No. Yo me debo a Él. Mi matrimonio no es mío. No hago lo que quiero con la ofrenda. Bueno, doy una parte y después hago lo que quiero con lo que me quedó. No. Él es el Señor de mi trabajo, de mi salud. Es dueño absoluto de mis decisiones, aún de las más chiquitas. Claro, esto totalmente avasalla nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Pero si aprendo a reconocer a Jesús como Señor, voy a empezar a notar que esas cosas que están desordenadas y vacías empiezan a llenarse y a limpiarse. Lo primero es reconocer a Jesús como Señor. La salvación no es simplemente pedir perdón. La salvación tiene que ver con que no solamente soy salvo de la eternidad porque Él quitó mi culpa, sino que mi vida se va salvando porque empiezo a entrar en los planes y propósitos de Dios, no simplemente porque Él me cuenta sus sueños, sino porque de ahora en más yo empiezo a velar por sus intereses. Él es el que manda. Reconocer no lleva a reaccionar. Yo no sé qué es lo que estás pensando en este momento al darte cuenta de que Jesús es mucho más grande. Ahora, déjame un ratito te diga algo que te haga enamorar un poquito más de Jesús. En la época del Imperio Romano, el César hacía lo que quería, ¿sí? Lo que quería. Habrás visto en la época de los romanos cuando hacían esas luchas, los gladiadores, y el César levantaba un dedito y perdonaba una vida, bajaba un dedito y era la muerte. Todo dependía del capricho y de las ganas que el César tenga en ese día. Ahora, ¿por qué a Jesús se lo llama Señor? Si nos vamos a Filipenses 2,
te dice, tengamos la misma actitud de Jesús. ¿El cual? Y está bueno que esa cruz esté ahí atrás. Teniendo la misma forma de Dios, siendo igual a Dios, no se agarró de eso, sino que se despojó de eso y se hizo igual a nosotros, se hizo un ser humano. Ya eso es como que vos quieras hacer una langosta, un mosquito de dengue, una hormiguita, el Altísimo, el Creador, haciéndose criatura. Ya eso es un montón. Pero siendo hombre, se hizo esclavo de los hombres, se puso al servicio de los hombres. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, no se equivoquen, yo no vine a sentarme a la mesa, yo vine a servir. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir y dar su vida para rescatar a muchos. Así que Dios haciéndose como un hombre, como hombre poniéndose al servicio de los seres humanos. Y su humillación fue mayor porque estuvo dispuesto a ser obediente hasta ir a la cruz. Ahora, el más grande se hizo el más bajo y Dios le dio la dignidad más alta. No hay otro nombre, no hay presidente, no hay personaje histórico, no hay autoridad, ni siquiera todo el reino de las tinieblas con sus engaños. No hay nadie que sea más alto, más digno y más poderoso que el nombre de Jesús. Ahora, Jesús recibió ese honor después de haber venido a salvarnos a nosotros y haber muerto en la cruz. Fíjate lo que dice San Juan capítulo 13. Estamos hablando de reconocer a Jesús, como el Señor, y de reaccionar frente a eso. Jesús está por ir a la cruz, está con sus discípulos, arranca la última cena. ¿Cómo arranca la última cena? Che, traigan el primer plato. ¡Ey! Los bocaditos, no. La picadita primero. ¿Sabes cómo arranca la última cena? Jesús levantándose de la mesa, agarrando una palangana, una jarra de agua y una toallita, y se pone a lavar los pies de los discípulos. Cuando se sienta a la mesa, dice, ustedes dicen que yo soy un maestro y que yo soy un señor. Acuérdate, señor, con esta autoridad. Y dicen bien porque lo soy. Ahora, si yo, el señor y el maestro, me puse a lavarle los pies a ustedes, ustedes tienen que hacer lo mismo. ¿Sabés que hay diferentes formas de ganarse la autoridad de algo? A vos te pueden nombrar delegado de algo, no sé, jefe de algo. Encárgate de esto. Y bueno, alguien te lo delegó y vos sos responsable. Ahora, vos podés hacer desastres con eso. Podés decir, che, ¿quién manda acá? Yo soy el que manda. Háganme caso. Por ejemplo, yo como padre puedo decir a mi hijo, ¿no sabés quién soy? Yo soy tu padre. La información la podía haber buscado por internet, por fotitos, en su documento, o revisando su apellido. ¡Soy tu padre! Otra cosa es una autoridad, una cosa es que te deleguen la autoridad y otra cosa es que vos te ganes la autoridad. Es que un hijo tuyo venga y diga, papá, te banco a muerte. Che, pero yo no te di la orden de que mueras por mí, no importa, lo haría. ¡Ey! ¿Por qué? Te lo ganaste. ¿Entendés? El Señor, jefe, amo, autoridad máxima, soberano, se ganó el derecho. Por eso tantas veces cantamos esa palabra digno. Digno es, vos te lo merecés. No solamente tenés la autoridad, te la ganaste con lo que hiciste. Te merecés que yo te dé esa autoridad. ¿Sabés? En la época del Imperio Romano, la autoridad de los romanos y del César se imponía por la fuerza. Conquistaban naciones a fuerza de espada y de ejército. Nadie le podía hacer frente. ¿Qué le vas a decir que no? Te llevamos puesto. En ese mismo imperio nace el reino de los cielos, se acerca a la tierra. Y Jesús no anda a los gritos. Jesús no anda forzando voluntades. Jesús no anda amenazando a la gente. ¡Rey mío, te morís en el infierno! Si bien habla de lo que va a pasar al final, si uno no se arrepiente, a través del amor empieza a conquistar corazones. Va a llegar el momento, y no falta mucho, cuando Jesús regrese y va a poner en orden las cosas. Pero su primera venida vino como siervo.
Así que todos aquellos que creemos en Jesús y que nos damos cuenta y reconocemos a ese el Señor, es la autoridad máxima, los demonios tiemblan, todos le obedecen. Yo como hijo de Dios tengo que empezar a reaccionar y decir, yo quiero vivir de acuerdo a que Jesús sea mi Señor. Primera Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, tengo que imitar sus actos de servicio, su forma de ser, su forma de perdonar, porque Él se lo merece. Estamos tan acostumbrados a abusar de que el Señor es tan bueno, pero tan bueno, que de última nos perdona a todos. Acordate que ese perdón salió muy caro. Y acordate de que ese perdón lo ganó la persona más costosa que existe, la más valiosa y la que hoy tiene toda autoridad. Van a pasar mi amigo para tocar una última canción. Quería que en esta mañana, al hablar, de iniciar esta serie sobre que somos administradores y no dueños, pensemos en que hay que reconocer el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Área de nuestra vida que no está sometida a la autoridad del Señor, área que no goza del reino de Dios y de sus bendiciones. Por eso, a veces en nuestra vida hay cosas que funcionan bien y otras que funcionan re mal. Y no tiene que ver tanto con las circunstancias, aunque a veces sí, pero tiene mucho que ver con que a veces hay áreas de mi vida donde todavía no han escuchado el Evangelio. Quizás hay áreas de mi carácter que todavía no han sido sujetadas a la autoridad del Señor. Quizás una de las áreas más difíciles de someter a la autoridad del Señor es mi lengua. Es cómo me atrevo a hablar de alguien que Dios llama hijo y decir cosas que no están buenas, como si no pasara nada y no estaría ofendiendo al Señor. En la época de César sería como insultar en su propia cara. En esta época necesitamos reconocer que Jesús es el Señor. Necesitamos reaccionar a eso. Pero termino con esto. Necesitamos repensar. ¿Qué vamos a hacer? Ahora que descubrimos que el más grande de todos, es como que cuando vos sabés que Jesús es el Señor, la cruz vale más. Mirá, puede que se te haya pinchado la rueda de la bici y viene alguien y te ayuda y dice, qué bueno, Dios mandó un ángel, qué bueno. Pero si el que te vino a arreglar la bici era mucho más que un ilustre ciudadano que pasó a darte una mano, si era alguien importante, si era el dueño de la fábrica de bicicletas o el dueño de una gomería. Ahora, si el que te viene a dar una mano en tu situación es el dueño del universo, es como que el favor está bueno, pero cobra otro valor cuando sabes quién te lo hizo. Jesús me salvó, pero no es cualquiera. Es el más grande de todos. Se dejó golpear teniendo autoridad para derretir a sus enemigos con una mirada. Se dejó escupir cuando él estaba acostumbrado a recibir honra y honor eternamente. Las huestes celestiales estaban esperando una orden para intervenir, pero esa orden no vino porque Jesús se humilló a sí mismo por amor a vos y por amor a mí y se ganó el derecho de no solamente comprar nuestra salvación, sino ser el Señor de nuestra vida. Simplemente quiero que leamos esta última parte que aparece ahí en Romanos 14. Dice, y es que nadie vive para sí mismo, ni nadie muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que moramos, somos del Señor, porque para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Acá, cuando dice para, está hablando de un propósito. Lo va a repetir 2 Corintios 5:15. Dice que Jesús murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que resucitó, que murió y resucitó por ellos. ¿Sabes? Repensar que Jesús sea mi Señor es replantear cómo estoy viviendo. No solamente mi vida cristiana, sino toda mi vida, que de ahora en más le pertenece a Cristo. Es como que tengo que empezar a consultar y a repensar, decir, mi vida es tuya, Señor. Mi tiempo, mis recursos, todo lo que yo digo mío,
Ahora me doy cuenta de que me lo diste para que yo lo cuide, lo administre, lo maneje de acuerdo a tu voluntad. Desde mi cuerpo, desde mis emociones, desde mi vida espiritual, desde mi servicio, desde mi talento, desde mis amistades, desde mi laburo, desde mi vida de representar el reino del Señor. Varias veces Jesús contó esta historia, que algunos sirvientes empezaron a decir: mi Señor está tardando en venir. Y se empezaron a adueñar de lo que no era suyo. Y la Biblia dice: va a venir su Señor en el día que no piensa y los va a poner en su lugar. Se requiere que todo aquel que reconoce a Jesús como Señor lo honra en cada área de su vida. Simplemente esto nos lleva a pensar y a casi saber. Si de ahora en más estuve viviendo solo para mis intereses, con mi vida hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero. Si Jesús es el Señor de mi vida, ahora respondo a otros intereses. Respondo a lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. ¿Qué sería que en esta mañana volvamos a reconocer que Jesús es el Señor de todo? Llegará el día donde los ateos, donde aquellos que renegaron contra Dios y lo hicieron culpable de sus miserias, los ricos, los pobres, los sabios, los ignorantes, los vivos, los muertos, las huestes espirituales de maldad y las huestes celestiales, toda rodilla se va a doblar y toda lengua algún día va a confesar lo que arrancamos cantando: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cabe la pregunta, amigo: ¿Jesucristo es tu Señor o solo tu Salvador? Porque si Él solo es tu Salvador, es un servicio de emergencia. Ahora, si Jesucristo es tu Señor, es tu amo, es el dueño, es tu jefe, es el soberano, es tu autoridad máxima. Esto, lejos de limitar nuestra alegría y nuestra capacidad de disfrutar, la ordena, porque fuimos creados por Él y para Él. Segunda Pedro 3:18, se despide de la Biblia el apóstol Pedro con estas palabras. Y habla de que va a venir una época que nos toca vivir donde la gente va a empezar a ser cualquiera, y aún el que decía creer se va a envanecer y se va a diluir en su fe y va a perder su firmeza, pero Él recomienda esto: en vez de que te pase eso, dedícate todos los días a crecer en la gracia y el conocimiento de ¿quién? Del Señor y Salvador Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. El Salmo 24 dice: del Señor es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Quiero que cierres tus ojos un ratito. ¿Y por casa cómo andamos? Quizás esta sea la mañana donde Jesucristo comience a ser tu Señor. Y como Tomás, en vez de seguir pidiéndole pruebas, si no haces esto, si no haces lo otro, si no veo, empieces a ser bienaventurado y a decir: Señor mío y Dios mío. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por eso es escrito en la palabra de Dios: todo aquel que cree no va